Hace 8 días, el pastor Arturo introdujo esta serie que hemos titulado La familia de Jesús, un lugar de sanidad y crecimiento. La verdad es, hermanos, que la familia ha sido muy deteriorada. La verdad es que muchos miembros de familias, lo único que están esperando, muchos jóvenes, es cumplir 18 años para desaparecer de casa. Muchos matrimonios solo están esperando a que el hijo menor cumpla 18 para separarse. Muchas esposas viven un tormento cuando ven que se acerca la hora de llegada del esposo, porque ahora con qué visión va a salir ahora cómo va a venir de humor. Muchos esposos, ¿verdad?, están a ver a qué hora llega y con qué actitud llega la esposa. Muchos hijos solo están mirando el reloj y queriendo que no llegue esa hora, porque papá llega y alterado y se enoja, o va a llegar borracho, o mamá va a llegar ahí toda histérica, o padres temerosos de que lleguen sus hijos a casa, porque quién sabe cómo nos va a ir hoy, porque ya sabes que papá cuando llega o cuando los hijos llegan se alteran y comienza. Así que hablar de la familia tiene su complejidad. Quizá no sea el caso de nosotros, los que estamos aquí, quizás sí. Pero para muchos pensar que la Biblia contiene principios para este tiempo es imposible. Para muchos pensar que la Biblia es suficiente para formar familias es como no, porque la Biblia ya no contempla lo que nosotros estamos viviendo. La Biblia debe ser actualizada y cuánta cosa más se atraviesa por ahí. Pero la verdad es que nosotros encontramos en la palabra de Dios un modelo de familia que si tan solo se vive a la luz de esos principios, podemos edificar hogares saludables, podemos tener hijos saludables. Yo sé, hermanos, que de repente nos da miedo vivir en esta sociedad y muchos papás decimos, Dios mío, cuando mis hijos ya estén más grandes, ¿qué cosas habrá? Pero la verdad, hermanos, pecado siempre ha habido. Pecado siempre ha habido y la Biblia ha sido suficiente para que las familias temerosas de Dios puedan salir adelante. Así que el día de hoy vamos a estudiar la persona de Jesús. El tema de hoy es Jesús, un hijo fiel hasta el final. Ahora, algunos pensarán que José y María la tuvieron muy fácil porque educaron al Hijo de Dios. Así hasta yo, ¿verdad?, sería un buen padre. Algunos pensarán que ellos la tuvieron muy fácil porque Jesús pues era noble, era obediente, era sujeto. Así hasta yo quiero ser papá. No con los que me tocaron, ¿verdad? Y más cuando ya están en la adolescencia, pastor, si usted los conociera son terribles. Bueno, ya los estoy conociendo porque tenemos uno que está perfilándose ya en esa etapa. Pero vamos a estudiar la palabra, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 2. Versos 39 al 52. Lucas 2, versos 39 al 52. Lucas 2, 39 al 52. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer esta porción, está corta. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Verso 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Quiero llamar su atención a estos siguientes versículos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Quiero que piense, en esas fechas de la Pascua, llegaba el momento, se iban acercando los días para ir a Jerusalén, por lo menos 3 días de camino. Entonces ahí tenemos a Jesús de 1 año, tomado en brazos de María y llevado a Jerusalén para la Pascua. 2 años a Jesús y tenemos nuevamente a José y a María tomándole, llevándole a la Pascua. 3 años, 4 años, hasta los 12 años. Cuando Jesús llega a los 12 años, para él era común ir a la Pascua. De tal manera que cuando nosotros conectamos esto con Juan 17:4, que dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, parece no tener conexión, pero solo quiero dejar esto en su mente a manera de introducción. Y luego Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. 12 años. Año con año, José y María ahorraban para ir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Año con año le enseñaban a Jesús que había un tiempo especial para ir a Jerusalén, donde debían hacer a un lado sus actividades, donde debían sacrificarse 3 días de camino y participar de los rituales judíos. Entre las edades de desarrollo y formación en la vida de cada persona, hay 2 que son muy evidentes, pero que afectan en forma profunda todo lo que somos y hacemos. Son las áreas que tienen que ver con nuestra autoimagen y con nuestra imagen de Dios. Es decir, ¿quién soy yo y quién es Dios? Creo que cada persona vive la vida queriendo responder a estas 2 interrogantes: ¿quién soy yo y quién es Dios? Vamos definiendo las respuestas a través de múltiples circunstancias y experiencias a lo largo de toda la vida. Lamentablemente, hermanos, ningún proceso formativo es libre de las distorsiones que causa el pecado, y gran parte de la tarea de la iglesia es ayudar a las personas a corregir los conceptos equivocados que tienen acerca de su propia persona y acerca de la persona de Dios. El proceso de corrección de estos conceptos nos llevará toda la vida, pero la etapa de mayor influencia formativa es la de la niñez. Durante esa etapa estamos rodeados de personas que, para bien o para mal, son capaces de transmitirnos conceptos acerca de nosotros mismos y acerca de Dios, por medio de la coherencia de sus vidas, sus actitudes, sus palabras y sus maneras de interactuar con nosotros. Es decir, desde casa, nosotros enseñamos a nuestros hijos el concepto de Dios y el concepto acerca de ellos mismos.
Por eso no nos cansaremos de decir que la iglesia solo hace un acompañamiento a lo largo de esta vida. Lo que nuestros hijos crean de Dios es lo que nosotros enseñamos en casa, hermanos, no es lo que enseña la iglesia. Qué poco sabemos sobre la infancia y juventud de Jesús. La verdad es que en términos de relatos es muy poco lo que sabemos. 8 días después de haber nacido, esto es lo que sabemos de él. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad en Nazaret. Es el día de su circuncisión. De ahí, hermanos, lo perdemos de vista hasta los 12 años. Y a los 12 años nosotros lo volvemos a encontrar de esta manera. Ya con los doctores de la ley, preguntando, aprendiendo. Y de ahí, hermanos, no le volvemos a ver. Es decir, lo vemos en su nacimiento. 8 días después lo vemos siendo circuncidado. 12 años después lo vemos frente a frente con los doctores de la ley. Y 18 años después lo volvemos a encontrar frente al Jordán, presentado por su primo Juan el Bautista, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no sabemos mucho de Jesús. Sin embargo, lo que sabemos es suficiente para aprender esta tarde, hermanos. Así que vamos a ir entonces a estas porciones tan interesantes y nos preguntamos qué pasó con Jesús durante esos 18 años, de los 12 a los 30. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué estaba haciendo? Pero hay un texto muy revelador en Marcos capítulo 6, verso 3, que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire qué interesante. En esta porción dice: ¿no es este el carpintero? O sea, ya no lo conocen como el hijo del carpintero, sino a Jesús lo conocen como el carpintero. Y aquí hay una gran diferencia. Revela mucho de esos años silenciosos. José y María formaron a Jesús e influyeron en él para el resto de su vida. De acuerdo con este texto, Jesús trabajó para ganarse el sustento con sus propias manos. O sea, no fue un chamaco, ¿verdad?, ahí dependiente, no fue un nini, pues, ¿verdad? No fue un nini, él aprendió a trabajar. José lo hizo un hombre de trabajo. No sabemos a qué edad de Jesús murió José. Lo que sí sabemos por este texto es que ya no estaba José cuando lo reconocieron como el carpintero. Ya no hacía presencia José. Algunos estudiosos piensan que probablemente que José murió después de la adolescencia de Jesús. Y si fue así, hermanos, entonces José tuvo unos cuantos años para enseñarle el oficio. Unos cuantos años para hacer de Jesús un hombre productivo, un varón en todo el sentido de la palabra. Esos largos 18 años Jesús se forjó un nombre entre los que le conocieron y le conocieron como el carpintero. Es decir, el trabajo de José dio resultados. No sé a qué edad empezó José a enseñarle la carpintería. La Biblia no nos habla de eso. Pero de que José hizo un buen trabajo en la vida de Jesús, lo hizo, y sabemos porque la gente conocía a Jesús como el carpintero y ya no como el hijo del carpintero. Los años silenciosos de Jesús fueron la base para la misión de Jesús, y sus padres terrenales fueron un factor muy importante. Quiero compartir con ustedes 2 textos el día de hoy, y de ahí vamos a desprender el mensaje.
Número 1, Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso dice Lucas 2:40. Lucas 2:52. Lo leemos todos juntos, por favor. Dice: eso es todo lo que dice de Jesús durante sus años de infancia y juventud. No se nos dice más. Pero esto es suficiente, hermanos. La Biblia contiene principios atemporales sobre las relaciones familiares. Solo escuche estos dos textos. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, los padres somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. No hay como que el pastor no hace bien su trabajo, por eso mi hijo es así. Y si estoy apuntando a unos callos, perdónenme, hermanos, pero no soy responsable de eso. Efesios 6, 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí hay hijos, adolescentes, jóvenes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Pero es que mi papá, ¿verdad?, no tiene la misma formación que yo. Honra a tu padre y a tu madre, punto. Es que mi papá, es que mi mamá, es que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego viene para los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. José y María no eran teólogos, hermanos. José y María no eran maestros de la ley mosaica. Ellos no se codeaban con fariseos como Nicodemo. Ellos no pertenecían al círculo religioso de Nicodemo, maestro de la ley. José sencillamente era carpintero. Y María era una jovencita cuando recibió el anuncio del nacimiento de Jesús y que ella sería el instrumento. Algunos calculan tendría 17 años. Así que, hermanos, no estamos hablando de una mujer formada en teología. No, era una mujer sencilla, judíos comunes, pero fieles. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Eso es lo que sabemos de ellos. Sencillos, pero fieles. El Evangelio de Lucas, en un solo versículo, en estos dos versículos más bien, nos dice lo que estaba pasando durante esos años, y por lo menos hallamos 5 áreas de desarrollo de Jesús. ¿Okay? En estos dos versículos, por lo menos hay 5 áreas de desarrollo en la vida de Jesús. Y aquí vamos. Número 1, identidad individual. Identidad individual. ¿De dónde viene nuestra identidad? Dicen los dos textos, uno dice y el niño, y el otro dice y Jesús. ¿De dónde viene nuestra identidad? Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que podemos encontrar entonces que Dios se revela a sí mismo de diferentes formas en su creación. Número 1, la creación es un reflejo del Creador. Esto incluye a hombres y mujeres. Es en la infancia temprana donde nosotros afirmamos nuestra identidad.
Es ahí donde nosotros aprendemos por qué somos diferentes, por qué el cuerpo de un hombre es diferente al de una mujer. Cuando los niños hacen preguntas, los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Y es donde les enseñamos y afirmamos que Dios hizo hombres y Dios hizo mujeres y no las visiones que hoy hay. Y que está causando estragos en nuestra sociedad. Somos los padres los que definimos esa identidad. Que Dios nos creó con equidad, otorgándonos a ambos, hombre y mujer, igual valor, importancia, derechos y oportunidades. Las ideologías de nuestros días, los promotores de estas ideologías, les hace falta leer más la Biblia. La Biblia enseña lo que ellos anhelan. Lo que ellos pelean, la Biblia lo enseña. También nos delegó igual responsabilidad frente a su creación. Nos creó a imagen, a su imagen. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Dios decidió que fueras hombre o mujer. Esas crisis que hay en nuestros días con los adultos, de que son hombres y se sienten cualquier otra cosa, que son mujeres y se sienten otra cosa, eso se llama crisis de identidad. Eso tiene que ver con una falta de trabajo en la infancia, hermanos. Predicar esto tiene consecuencias, pero eso es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. La crisis de identidad en la adultez tiene que ver con la infancia. A través de tu sexo, Dios refleja parte de su imagen. Tu identidad sexual como hombre o como mujer manifiesta algo de la naturaleza perfecta de Dios. Por eso es que podemos decir que mi identidad la define Dios, no la cultura. Y saben, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer en nuestros hogares. Si nosotros no trabajamos en una identidad en la vida de nuestros hijos, el mundo se las va a formar. El mundo les va a decir quiénes deberían ser ellos y un montón de cosas que ahora están de moda. Eso es lo que nosotros encontramos. Y el niño y Jesús comenzaba a formar identidad basados en la palabra del Señor. Mi identidad la define Dios, no la cultura. Número 2, otra área de crecimiento de Jesús. Dicen los textos, uno de ellos dice, crecía en sabiduría. Y otro dice, se llenaba de sabiduría. Un niño sabio es disciplinado. Cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina, por lo general lo asociamos a algo muy negativo, a los golpes, a la violencia. No, eso no es disciplina. Eso es violencia. La disciplina incluye aspectos como la enseñanza, la instrucción. Un niño sabio es disciplinado. Conoce los límites. ¿Ha escuchado a los papás que le dicen, te voy a contar del 1 al 3? Cuando yo escucho eso, a mí me dan ganas de sacar el cincho y darle al papá, porque yo ya sé a dónde va a terminar ese del 1 al 3, ¿verdad? 1, ay hijo, ya te dije, van 12 y me voy a enojar. A ver, hijo, ¿no entiendes? Ya van 12. Y yo así, para mí ya van como 100. Hijo, 3. ¿Qué te dije? Que mi papá se iba a enojar, ¿verdad? No, un niño conoce, un niño sabio, es disciplinado, conoce los límites. Sabe cuando papá dice no y sabe cuando papá dice sí. Distingue lo que está bien de lo que está mal. Sabiduría no es sinónimo de inteligencia. Sabiduría es saber vivir. Hay muchas personas inteligentes, pero no son sabias. Y hay muchas personas sencillas, como José y María, con pocos estudios, pero que han aprendido a vivir sabiamente. Jesús crecía en sabiduría. Recuerde, no en la sinagoga, en la sencillez de su casa, con José el carpintero y María su madre. Pero Jesús crecía en madurez física también. Su cuerpo se fortalecía y crecía en estatura. ¿Sabe qué es muy interesante? Porque dicen algunos historiadores que la cruz que Jesús cargó probablemente pesaba 90 kilos.
Ahora, quiero que piensen esto. Cuando Jesús cargó la cruz, no estaba en condiciones físicas para hacerlo. Toda la noche se había desvelado, del jueves a viernes, que fue la crucifixión. De jueves para viernes, él ya estaba desvelado. Número 2, lo habían golpeado, él ya iba golpeado, ya iba ensangrentado. Número 3, había una lucha espiritual, una lucha emocional en él, por todas las acusaciones que hubo durante toda la noche. Un desgaste emocional porque todos sus discípulos lo habían abandonado. Obviamente no le sirvieron un buen desayuno antes de llevarlo a la cruz. Entonces quiero que piensen en la fortaleza física de Jesús para estar como estuvo y cargar la cruz. Un niño sano crece en estatura, un niño sano desarrolla su físico. Algunos elementos que José y María proveyeron para que él creciera, una buena alimentación. Eso nos hace pensar que José iba todos los días al taller y se esforzaba y trabajaba para que al niño Jesús y a sus hermanos no les faltara nada. El uso de vestimenta adecuada, al frío o al calor. El cuidado de su salud. Yo me imagino que cuando Jesús se enfermaba y le daba gripe, ¿verdad? Ahí María le hacía su tecito, ¿verdad? Él lo arropaba en la noche porque era invierno, los inviernos duros de Medio Oriente. Yo me imagino a María, ¿verdad?, parándose en la madrugada y yendo a ver a Jesús y a sus hermanos a ver si estaban tapados y los volvía a tapar. Yo me imagino a María, ¿verdad?, cuando Jesús andaba corriendo ahí con Juan el Bautista, su primo, y se lastimaba y se rozaba las rodillas, ¿verdad?, abrazando a Jesús, curándolo. O sea, ella cuidó a Jesús. Y esto es importante, parte del desarrollo de Jesús. La siguiente, número 4. Otra área que nos revela estos dos versos, que dice que se fortalecía y crecía, y la gracia de Dios era sobre él y en gracia para con Dios. Es decir, había elementos muy claros en la vida de Jesús desde su infancia. Número 1, es en la casa donde les enseñamos a nuestros hijos a pensar antes de actuar. Eso de que, pastor, yo no sé qué le pasa a mi hijo, pero de verdad en la casa no es así. No, eso yo ya me lo sé, hermanos, ¿verdad? Eso de que mi hijo no es así, pero me lo echan a perder, revisemos qué estamos haciendo en casa. Establecer metas maduras. Jesús a los 12 años ya era un niño maduro. Ahora, eso no significa que seguramente no le atraían las cosas de su edad, ¿verdad? No es que todo el tiempo andaba ahí como un fiel maestro de la ley. Pero a esa edad ya estaba perfilando su vida adulta. Imagínense esa labor de José y María. Tomar decisiones maduras, la capacidad de esperar o posponer algo si no me conviene, poner límites sobre ti mismo y sobre otros. Esa es nuestra labor, ayudar a nuestros hijos a que vayan creciendo, a tomar decisiones, orillarlos, hermanos, a que experimenten ciertas situaciones. De repente los queremos meter en una burbuja y cuando salen al mundo, todos inmaduros, fracasados, de trabajo en trabajo. Es que no me gusta cómo me habló el jefe. No, es que ya me voy de aquí porque aquí no me gusta, y ya me voy de aquí. Y entonces, hermanos, tendemos a este tipo de formación. Debemos exponer a nuestros hijos, debemos enseñarles a trabajar, debemos enseñarles a que sean responsables de que cuando se equivocan hay consecuencias. Pero nosotros fallamos en eso, hermanos. Los sobreprotegemos y cuando los sacamos al mundo, fracaso seguro. Enseñemos a nuestros hijos a trabajar, a hacerse responsables de sus buenas o de sus malas decisiones. La otra, madurez social. Madurez social. No vamos a tener a nuestros hijos en la casa, hermanos, siempre. Algún día tendrán que irse. Algún día tendrán que volar, ¿verdad?
Hay que enseñarles a relacionarse con la sociedad. No que anden ahí de pedantes, de orgullosos, porque papá me lo da todo. Por eso es que vemos estos eventos como los que pasaron la semana pasada en esta universidad, donde un chico alterado va y golpea a quien se le atraviese porque papá sabe que está detrás de él. O sea, papá es solapador. Y luego lo vemos en las noticias, ¿verdad? Muy orgulloso el papá, defendiéndolo. Imagínense lo que está haciendo el papá en la vida de este hijo. Espérense que crezca un poquito, hermanos, y van a ver lo que va a pasar. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos a relacionarse con otros. Jesús crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. La interacción social es muy importante y tenemos la pauta bíblica, Romanos 12:3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es en casa donde les enseñamos a nuestros hijos el valor de la otra persona. Es en casa donde enseñamos generosidad. Si ellos nos ven tomando de lo nuestro para compartir con otros, ellos lo van a hacer. Si ellos nos ven respetando a otros, ellos lo van a hacer. Si ellos nos ven en una correcta relación con nuestros vecinos, ellos lo van a procurar, hermanos. Pero si ellos ven que, no hombre, ahí parecemos perros y gatos en la sociedad, ellos lo van a repetir, hermanos. Y qué interesante que se diga de José y María cosas como estas, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabe qué quiere decir estos textos? Que José y María hacían su trabajo. No era como, no, pues este es hijo de Dios, gracias a Dios porque nos dieron a Jesús. No, hermanos, hacían su trabajo. Yo pienso que más de alguna vez José tuvo que corregir a Jesús, que más de alguna ocasión María se tuvo que sentar con el niño e instruirlo. No, Jesús, eso no se hace. Y yo no sé cómo lo hacían, hermanos, porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? Imagínense cuando José le empezó a enseñar la carpintería a Jesús. Estas 5 áreas de desarrollo saludable en la vida de Jesús, estas 5 que acabo de mencionar, le permitieron llegar a este nivel. Ahí está. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Sabe que Jesús todavía no estaba en la cruz cuando dijo esto? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo quiero que piense en esos años también. Un autor dice en un libro que se llama Los años silenciosos en Nazaret, él dice que cuando Jesús va a ser bautizado y Dios dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ese autor hace una conexión muy bonita respecto del pasado de Jesús, porque el autor dice, Dios no está diciendo: este es mi Hijo amado y en él me voy a complacer. Él está diciendo: este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Y entonces este autor dice: yo quiero animarte a que tú pienses que los 30 años de Jesús, Dios se complació, ¿verdad? De esos 30 años, Dios el Padre estaba satisfecho. Y entonces ahí dice: yo creo que Jesús nunca hizo una yunta a medias. Lo hizo como un buen carpintero. Y yo creo, hermanos, que el trabajo de Jesús, lo que haya hecho con sus manos como carpintero, lo hizo bien. Y Dios se sentía tan complacido en el carpintero. Pero Dios también se sentía tan complacido porque veía la obra de Jesús concluida en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, cuando la próxima vez que lea Juan 17, esta porción: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, quiero que piense en los años silenciosos de Jesús. Quiero que piense en la labor constante y fiel de José y María,
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y aquí quisiera dar una palabra de ánimo para las hermanas que les está tocando educar a sus hijos solas. Si José falleció después de la adolescencia de Jesús, unos buenos años, María formó sola a su hijo. Si eso es así, y yo creo que fue así, que José murió después de la adolescencia de Jesús, María hizo una labor e impactó la vida de Jesús. Así que hay esperanza, hermanas. Quiero que vean a María en la última etapa de la vida de Jesús como una madre soltera, educando a un joven, instruyéndolo, relacionándose con él de una manera tan limpia, tan sana, tan pura, haciendo esa labor. María era una mujer muy reflexiva. Quizás María no era de esas mujeres hiperactivas, porque de las ocasiones que se presenta en la Biblia a María se le nota como una mujer muy reflexiva, muy analítica. Pero ¿qué impacto hizo en la vida de su hijo Jesús? Si eres un adolescente, sí hay, ¿verdad? Aquí, jovencitos, y que piensas que lo saben todo, debes saber también dos cosas. Número uno, no eres el primero que cree saberlo todo. Y número dos, no lo sabes todo. Ay, es que mi papá ni sabe. Tranquilo, dijeran los chavos, bájale 2 rayitas. Muchos de los adultos pensábamos que lo sabíamos todo cuando éramos adolescentes y actuábamos de la misma manera. Muchos de nosotros descubrimos por la mala que no sabíamos tanto como pensábamos. Ni siquiera sabíamos algo tan básico como esto. Escucha, joven, señorita, adolescente, escucha esto. Ni siquiera sabíamos algo tan básico como esto. La principal forma en que Dios hace llegar su voz a tu vida es a través del consejo y el liderazgo de tus padres. Pero es que mi papá no tiene maestría. Qué interesante. Es que mi papá no tiene licenciatura. No la necesita. Tus padres son la autoridad que Dios ha puesto en tu vida para tu bendición y tu protección. Ahí donde lo ves. Ahí donde ves a tus padres, son una bendición de Dios para tu vida. Aunque como Suriel me dice todas las mañanas, ¿verdad? Se me pone enfrente y me dice: estás enano. Y yo así de, ¿y? ¿Verdad? Todavía no me rebasa. Todavía no, mis poderosos 1.60 todavía siguen en pie. Pero aunque lo mire así, y algún día lo voy a ver así, ¿verdad? Así, sigo siendo su padre y sigo siendo su autoridad. Hasta el día en que lo entregue en el altar, fuera de aquí, muchacho, ¿verdad? Y yo espero que sea no tan pronto, pero tampoco tan lejano, ¿verdad? Tus padres son la autoridad que Dios ha puesto en tu vida para tu bendición y tu protección. Hónralos. Cuando honras a tus padres, honras a Dios. Tal vez no sean buenos padres, ¿verdad? Y creo que podríamos decir, es cierto, no somos tan buenos padres, nos hemos equivocado. Tal vez los padres que tengas no sean buenos padres, por lo que no podrás obedecer todo lo que dicen y hacen, porque entonces estarías desobedeciendo a Dios. Cuando eso ocurra, elige a Dios, pero resiste la tentación de pensar que no necesitas someterte a tus padres.
y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Dice la Biblia de Jesús que estaba sujeto a ellos. Debido a que Dios, hermanos, nos hizo seres integrales, muchas personas sufren en la actualidad por falta de un adecuado desarrollo en alguna de estas áreas. Y ya vimos 5 áreas donde se espera que cada ser humano se desarrolle. No obstante, hay algunos que podrían decir: pastor, pero yo ni conozco a mi padre. Él nos abandonó cuando yo nací. Cuando él supo que mi mamá estaba embarazada, mi papá se desapareció. Quizá algunos digan: pastor, yo no conozco a mis papás, ellos me regalaron cuando yo era un bebé. Pastor, yo no vengo de ese hogar que usted acaba de describir como el de Jesús. Yo veo a mis padres discutiendo todos los días, mi padre golpeando a mi madre insultando a mi padre. Yo no vengo de ese hogar, yo. Por eso tengo carencias emocionales, espirituales. Y puede ser cierto eso. Puede ser que no todos hayamos experimentado un hogar así o un hogar como el que acabo de describir, un hogar destructivo y feo. Puede ser que mucho de lo que hoy se está viviendo como consecuencia en su vida tiene que ver con eso, con un hogar destructivo, un hogar tóxico, un padre, ¿verdad?, agresivo, una madre grosera o sencillamente padres ausentes. Y por la gracia de Dios, Dios les alcanzó y hoy están aquí. Y algunos pudieran decir: pastor, pero ¿qué hago? O sea, mi infancia fue así, mi adolescencia fue así, ¿qué hago ahora? Bueno, nosotros cantamos que Jesucristo basta. Y nosotros cantamos que Jesucristo es suficiente. Y entonces déjeme mostrarle a dónde quiero llevarlo el día de hoy. Y quiero que abra su Biblia en Efesios 4 y con eso vamos a terminar. Efesios capítulo 4 versos 13 al 16. ¿Okay? Efesios 4, 13 al 16. Porque yo no quiero que ustedes se vayan el día de hoy como: bueno, gracias a Dios por José y María, ¿verdad? Y que le dieron un buen hogar a Jesús. Si a mí me hubieran dado padres así, yo también sería un hijo que a mis 30 años, no hombre, estaría en la plenitud. No, hermanos, no quiero que se vayan así. Quiero que se vayan con gozo, con paz y con esperanza a casa. Y que pudiéramos entonces ver a Jesús como el todo suficiente. Dice así 4:13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo menos encuentro 4 cosas que este texto nos puede enseñar. Número 1, Jesús es el modelo de desarrollo integral para el ser humano. Sí, es verdad, no vengo de un hogar saludable. Sí, es verdad, no tuve papás ejemplares. Sí, es verdad que nací en un hogar destruido. Pero ahora en Cristo yo tengo un modelo fiel a seguir. Y entonces no hay razón para vivir en ese pasado doloroso y vergonzoso. No hay razón para seguir con las mismas carencias emocionales. Adultos, ¿verdad?, que andan ahí vertiendo su ira, su rencor por asuntos no resueltos. Creyendo en Cristo tenemos un modelo por excelencia y Él es el modelo a seguir. Ese modelo integral para que ahora en Cristo crezcamos y esas carencias son sanadas a través del Evangelio.
Número 2, el desarrollo integral consolida al hombre para el cumplimiento de su misión. El desarrollo integral consolida al hombre para el cumplimiento de su misión, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Maduros o adultos inmaduros, de aquí para allá. No, en Cristo podemos tener esta plenitud. En Cristo podemos cumplir nuestra misión. Número 3, las interrogantes: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién es Dios? Y otras tienen respuesta en la persona de Jesús. O sea, no deberíamos ser cristianos traumados porque ¿quién sabe para qué estoy aquí? No, hermanos. Si tuve ausencia de padres temerosos de Dios, ahora en Cristo yo puedo tener dirección. Adolescente, si no tienes a tu papá o a tu mamá, en Cristo tienes dirección. Queridas hermanas, queridos hermanos que ya no tienen algún cónyuge, en Cristo hay dirección. Y número 4, entre más unido a Cristo, más satisfacción para el hombre. Así que, hermanos, Cristo basta, Él es suficiente. Si yo puedo ver algunas áreas de estas 5 que acabo de presentar, quizá en el área física ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? En mi caso ya hay topé. Pero si hay otras áreas en las que debemos crecer y necesitamos, hermanos, dejemos de mirar el pasado y de culpar: es que yo no tuve padres que me cuidaran como cuidaron a Jesús. Es que, pastor, si usted hubiese conocido a mi padre, cómo era golpeador, y por eso ahora yo soy traumado. Sí, pero ya llevas 10 años de cristiano. El trauma ya no es culpa de tu padre, el trauma ya es tuyo. Es un asunto tuyo a resolver. Hermanos, sí es verdad que el pasado marca, y gracias a Dios por la sencillez de José y de María. Pero si usted no viene de un hogar así, Cristo es suficiente. Él sana, restaura, limpia y nos da una nueva oportunidad. Y entonces, hermanos, podemos formar parte de la gran familia de Dios, porque ahora tenemos en Jesús un Hijo fiel hasta el final. Y Jesús nuestro modelo a seguir. Nuestros padres se equivocaron, hermanos. Querido adolescente, tus padres se equivocan más a menudo de lo que ellos lo reconocen. Tus padres no son perfectos, no tienen el matrimonio perfecto, aunque ellos piensen que sí. Pero tenemos en Jesús el modelo por excelencia. Y gracias a Dios por la gran labor, sencilla pero contundente, de José y María, que permitieron a Jesús crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Vamos a orar. Padre, en este momento queremos agradecerte que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo basta. Cantábamos antes del mensaje de hoy que Él es el agua que al beber no hay más sed. Eso fue lo que descubrió la mujer samaritana cuando fue confrontada con sus carencias emocionales. Eso fue lo que ella descubrió cuando fue confrontada con sus creencias religiosas. Ella se dio cuenta que Jesucristo era suficiente y que Él era el Mesías, y que en el Mesías se cumplían todas tus promesas. Y entonces su corazón sanó y su vida fue transformada. Señor, yo quiero pedirte esta tarde que bendigas a tu iglesia y que uses la suficiencia de tu palabra para sanar, para restaurar, para llamar al arrepentimiento también esta tarde. Gracias por José y María, que con su sencillez han dejado grandes enseñanzas para nosotros. Y así como están, hermanos, yo quiero hacer una invitación el día de hoy
Si alguien dice, pastor, hoy me di cuenta que yo necesito a Jesús para salvación. Hoy yo me di cuenta que Él es suficiente y que todas estas áreas en las cuales ahora estoy sufriendo pueden ser sanadas si tan solo entro con Jesús en una relación personal. Yo nunca le he invitado a que venga a mi vida y que me salve. Jesús no es mi Salvador. Pero el día de hoy yo entendí que para poder estar bien, no solo en esta vida, sino en la venidera, que para poder obtener el perdón de mis pecados, yo necesito a Jesús. Este día, yo quiero pedirle a Él que me salve, que me limpie, que me restaure, que me perdone, porque yo quiero vivir una vida plena. Yo quiero a Jesús como mi Salvador. Si alguien está tomando o le gustaría tomar una decisión así, solo le voy a pedir una cosa, ¿me lo puede mostrar levantando su mano? Quizá algún joven, alguna señorita, algún adulto que dice, pastor, yo necesito a Jesús. Yo necesito de Él como mi Salvador. ¿Alguna persona que quiera tomar esta decisión? Solo levante su mano, nada más. ¿Habrá alguien esta tarde? Gracias. Yo estoy viendo una mano. ¿Alguien más que dice, pastor, yo necesito a Jesús? Muy bien. Padre, definitivamente Jesucristo basta. Así que en Él nosotros podemos cantar ahora que en Él hay un futuro, que hay una esperanza, que hay gozo, que hay paz, que hay descanso, que hay alivio. Y el apóstol Pedro dijo que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gracias por Jesús, gracias por su integridad, gracias por su hombría, gracias por su humildad de venir a esta tierra, encarnar y vivir como uno de nosotros, como un hombre de esa cultura, de ese tiempo, aprender el oficio y estar sujeto a sus padres, para hoy poderse levantar en la predicación como el fiel ejemplo a seguir. Gracias por la encarnación de Jesús. En su nombre oramos y damos gracias. Amén y amén.